El presidente Javier Milei, presidente de Argentina, continúa impactando a nivel internacional. Ahora en la Conferencia de Acción Conservadora, su segunda ocasión, dando un discurso en la CEPAC, que ahora más que nunca es, digamos, que la clave más importante, el punto, el foco más importante de lo que es la derecha a nivel internacional. Recibido con aplausos, despedido también con aplausos. Nos dejó 30 minutos de discurso y trataremos en este video las 5 claves de este discurso que nos van a decir dónde tiene ahora mismo su cabeza Javier Milei, a dónde él pretende enfocar su política. Porque a pesar de que muchas personas no lo notaron en el discurso, Milei expresó un plan muy amplio a nivel internacional para la nueva derecha, sobre todo esta derecha conservadora libertaria, que es una combinación realmente interesante. No se muevan, porque vamos a revisar estos 5 puntos que son vitales y usted no se lo debe perder. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Empezamos de inmediato con el primer punto, que es lo que Milei definió como el colapso del modelo colectivista y el regreso de la libertad. Milei señala en este punto el, digamos, punto de inflexión en el que ha llegado el mundo, donde el estatismo y el colectivismo han llevado al colapso de las sociedades, colapso económico, colapso moral y colapso cultural. Aquí entran factores como el wokismo, la hiperinflación, la migración descontrolada, altos índices de desempleo, caída en la calidad de la educación, junto con otros factores que, bueno, digamos que han echado a perder el trabajo de tantas generaciones anteriores. Bien se dice que los tiempos más suaves provocan personas débiles, y que las personas débiles son los que destruyen y terminan provocando los momentos más difíciles. Ahora estamos en los momentos difíciles, por lo tanto, es la hora de las personas fuertes, y las medidas que habrá que tomar para poder, digamos, que devolver el equilibrio social y cultural siempre van a ser muy difíciles, van a ser dolorosas. Habrá que ser valiente para poder enfrentarlas. Dentro de este sentido, Milei menciona que el crecimiento desmedido del Estado ha sido el principal detonante para esta situación del colapso social y económico. Pone como ejemplo su propia experiencia en Argentina, un país que en sus inicios, pero a principios del siglo pasado, era una economía muy importante dentro de la pobre América que se encontraba en situaciones difíciles económicamente, pero que la riqueza en los recursos naturales y demás de la Argentina la colocó en las primeras posiciones. Y como décadas de mala administración y de gobiernos elefantiásicos y políticos vampirescos han desangrado esta economía, llevando el país a la ruina en múltiples ocasiones. No olvidemos que el milenio arrancó con serios problemas económicos en Argentina, y que en el 2001 hubo una temporada ahí de un par, 2, 3 semanas, donde hubo incluso un presidente que duró unas cuantas horas antes de renunciar. Esta situación la vivió Milei siendo bastante joven, y entiende cuáles son las consecuencias de este tipo de error cuando nadie se toma la molestia de forzar a que la política solamente se mantenga dentro de los aspectos que debe regir y no intente controlar todo el sector privado y la vida privada de las personas. Mientras tanto, están los que ponen como ejemplo a los países nórdicos, que tienen estados muy grandes, importantes, poderosos, imponentes, con altísimos impuestos y que funcionan bastante bien. Ahora, los países nórdicos son la grandísima excepción, y la verdad que
Ninguno de nuestros países se gobierna por ninguno de los regímenes similares al nórdico. Entonces no podemos aspirar o pretender que alguno de nuestros políticos realmente cumpla con todo eso que dicen ofrecer, a menos que, al igual que Javier Milei, ofrezca no meterse en la vida de los demás y dejar que todos hagan. En lugar de decir, déjenme hacer, ofrecer, dejar hacer. Entonces, estos que piden déjenme hacer y que al final no cumplen, ofrecen tanto que es imposible cumplir, son los que conocemos como la casta política, que es el punto número 2 en estas claves del discurso de Javier Milei en la CEPAC. Entonces, estos políticos que ya nos han quedado mal tantas veces, se han encargado de enriquecerse y establecerse, crear múltiples dependencias del Estado donde pueden parasitar mientras no están en el poder. Luego encuentran la manera de convencer a las personas porque voten por ellos y entonces no quieren devolver el poder cuando lo tienen. Endeudan cuando ya no alcanzan, cuando llegan al límite de lo que pueden exprimir en impuestos, entonces endeudan al país. Y endeudan comprometiendo recursos naturales que luego el gobierno que los hereda, que hereda estos compromisos, tiene que entregar minas y otro tipo de recursos. Y luego estos zurdos salen a decir que están regalando la riqueza del país, cuando realmente quienes lo comprometieron en forma de garantía para poder endeudar el país fueron ellos mismos en sus gobiernos de derroche. Entonces, cuando hay que entregar esas minas como pago, no hay alternativa. Tú no puedes decir, no te voy a dar nada, porque cuando se dio ese préstamo, se dejaron esos recursos como garantía. Se endeudó por encima de lo que es posible pagar y como consecuencia viene el embargo de ese bien que se puso en garantía. Esta casta se enriquece con todo lo que puede sustraer de las recaudaciones y luego de esos endeudamientos. Y luego es el pueblo el que tiene que hacerlo pago con más impuestos o cediendo estos recursos tan valiosos. Siempre habrá alguien que diga que no todos los políticos son iguales o que incluso van a decir, pero fíjate, tú alegas que Milei no es igual que los otros políticos, que él es un político diferente. Y resulta que Javier Milei no es un político, es un economista. Javier Milei no estudió política, no se ha dedicado a la política, nunca ha vivido de la política, al igual que Donald Trump. O que figuras que hasta ahora se mantienen, entre comillas, neutros, como Elon Musk, no vienen del ámbito político, no son personas que han heredado posiciones políticas, como el caso de la casta, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que heredó esta posición junto con las influencias que le heredó su marido. Y cuando revisamos en todos los países en América Latina, encontramos personas que, ya sea por parentesco o simplemente por relaciones de sociedad, han heredado posiciones políticas. Tenemos casos como el de Cuba, a donde un dictador heredó a su hermano, que luego heredó a un compañero del partido. O directamente como Venezuela, donde Hugo Chávez heredó a Nicolás Maduro. Siempre que alguien forma parte de una estructura política, ¿verdad?, de un partido, cuando llega su turno, pues se comporta como casta, porque llega con compromisos con los compañeros del partido y para salir y poder seguir viviendo tranquilamente tiene que amasar fortuna, porque jamás podrá caminar tranquilamente por la calle y eso lo saben. Y ahora llegamos al punto número 3. El apoyo a Donald Trump, no siendo de casta política. Si quieren acusarlo de algo, acúsenlo de casta económica. Que Donald Trump heredó dinero de sus padres. Sí, pero al igual que Elon Musk convirtió su fortuna, la fortuna heredada, en tanto que hace que sea insignificante lo que heredaron. Entonces, son personas que, si bien nunca han sido pobres, su grandiosísima fortuna la hicieron a base de su esfuerzo y su capacidad para hacer buenos negocios, lo que le permite entender cómo es que se produce la riqueza
El político generalmente se especializa en administrar la riqueza, en manejar lo que otro produce. El empresario no, el empresario produce su riqueza, él piensa en cómo producirlo, hace la inversión, contrata el personal necesario, les indica qué es lo que quiere que hagan, se produce esa riqueza y luego él reinvierte para poder ampliar la empresa. Y de esa manera, una pequeña fortuna se convierte en una grandísima fortuna. Elon Musk en más de una ocasión ha sido reclamado o señalado como el hombre más rico del mundo. Y últimamente, si bien no está en la primera posición, pues sí es el que económicamente resulta ser más influyente por sus inventos. Y además, este proyecto espacial que va desde Internet por múltiples satélites hasta el intento o la preparación para hacer un viaje a Marte, pues son de las cosas que te dicen dónde tiene su mente este empresario. Si eso tú lo llevas al ámbito político, entonces tenemos a una persona que, número uno, no necesita robarse nada porque ya tiene sus problemas económicos resueltos. Número dos, no le debe a ningún empresario su posición. No le ha solicitado dinero a nadie para poder financiar su campaña. No necesita de amasar riqueza para poder preservar su seguridad cuando salga del tren gubernamental. Entonces son personas que pueden tomar decisiones y actuar en base a eso que ellos entienden que es la mejor opción. Y luego pues, vemos los resultados. Siempre hay que estar vigilante, no importa quién esté a cargo. Pero Javier Milei ha dejado claro en su discurso que apoya a Trump y a sus medidas en todos los sentidos. Aquí habría que hacer un inciso especial en la motosierra, la simbología de la motosierra y el concepto de la motosierra, que para el ciudadano estadounidense y de muchos otros lugares del mundo no es fácil de comprender. Resulta que cuando se habla de la motosierra, en recorte del tren gubernamental se habla de una motosierra corta rápidamente cosas que son muy duras. Pues igualmente se pretende con esto el poder desmontar esta parte del Estado que se va a resistir a ser desmontada porque se creó una estructura y leyes que dificultan desmontar el Estado. Es decir, esta casta política se asegura de arraigarse en instituciones para poder vivir de ellas, para poder parasitarlas. Y entonces se aseguró de que en la Constitución y las leyes existieran los mecanismos de protección que impidan desmantelar esas estructuras que ellos parasitan. Entonces la motosierra consiste en arrasar con todo eso rápidamente. Si usted no entendía de qué se trata el concepto motosierra, bueno, es eso. Es la capacidad de desprender esas partes infectas del tren gubernamental o estatal para que ya deje de costarle dinero a los contribuyentes y permitir la eficientización, porque más burocracia es más costoso y más lento. Donald Trump se ha comprometido con sus votantes durante la campaña en hacer estos desmontes, en eliminar el exceso de migración, el atender los temas belicistas y otros, digamos, conflictos que se presentan en el mundo que influyen sobre la economía y sobre la política exterior de Estados Unidos. Y Javier Milei, como la superestrella que es a nivel internacional, le ha dado su apoyo, lo que realmente es una muy buena noticia. Con algo de suerte, otros de los países de América Latina podría caernos un gobierno similar a Javier Milei o alguien al menos que lo imite, o quizás alguien que al menos combata la corrupción y la delincuencia, como el caso de Nayib Bukele. Pero con que la motosierra entre en ejercicio es suficiente y ahí caemos en el punto número 4, el desmonte del Estado, la reducción de ese Estado excesivo. Elon Musk ya le metió mano a lo que era el USAID, que todavía está en auditoría, que todavía falta mucho por develar, pero que ya estamos hablando de más de 40.000 millones que fueron desviados para otros asuntos que no tenían nada que ver con la ayuda a personas pobres, necesitadas, en riesgo o en situación de catástrofe.
Por supuesto que si junto con la USAID se eliminan otros gastos innecesarios, entonces existe la posibilidad de poder reducir los impuestos. Una reducción de impuestos significa que el consumidor tiene más dinero del propio para comprar artículos que ahora son más económicos porque hay menos impuesto en el precio del artículo, pero también menos impuestos en la producción y en los beneficios que el fabricante de este artículo tiene, lo que le permite bajar aún más el precio. Es decir, si te bajaran 1% de los impuestos, representa mucho más que el 1% del precio de un artículo cuando vas a comprarlo. Primero, porque te ahorraste el 1% de tu propio dinero. Y segundo, porque hay varios 1% en la cadena de fabricación, ensamblaje y distribución de ese artículo que se desaparecen junto con el 1% del beneficio del quien te lo vende, del dueño de la tienda, que ya no tendrá que pagar y que puede entonces bajarte ese precio para poder ser más económico y que tú compres su marca en lugar de la marca de la competencia. La competencia tiene el mismo beneficio, así que intenta bajar y se amplía este rango de competitividad que siempre es beneficioso para el ciudadano, sin mencionar que más economía en el pueblo significa más probabilidad de que un ciudadano pueda emprender y entonces entrar en competencia con los productos que ya están en el mercado, forzando aún más a la baja y, por supuesto, lo más importante, aumentando las ofertas de empleo. Siempre aparecerá quien te diga, mira que un recorte masivo va a traer pérdida y que entonces la carretera y los hospitales y la educación, y si tú revisas cuánto es el presupuesto en cualquier país, te invito, no importa desde dónde me estés viendo, agarra el presupuesto del estado donde vives y fíjate qué porcentaje es para las carreteras, para la educación y para la salud, y verás que apenas estás hablando del 50, como mucho 60% de lo que es el presupuesto. En el mejor de los casos, hay países que no llega al 30% a la sumatoria. Entonces, todo lo demás se va en cosas que no son las que te dicen cuando se habla de recortar impuestos. Se va precisamente en esos organismos parasitables que crean los políticos para poder abultar sus bolsillos. Por supuesto, también existe aquel keynesiano que te dirá que si el Estado gasta más, activa la economía, olvidándose por completo que lo que el Estado gasta es lo que previamente le quitó al ciudadano. Entonces, en el proceso se consumen recursos, así que lo que termina gastando es menos que lo que le quitó. Así que ni siquiera llega al nivel de devolverlo al ciudadano. Entonces, de ninguna manera, jamás, el incremento en el gasto público podría ayudar a la economía. Ya como el quinto punto, ya estamos terminando, pues mire, inevitablemente tenía que hablar de la situación de estos conflictos internacionales, de estos enfrentamientos belicistas que se presentan en el mundo, y entre ellos mencionó la situación de la Franja de Gaza con Israel y Hamás. Condenó las acciones de estos grupos que se encargan de esparcir el terror y de esta organización que secuestró a todo un pueblo, porque es importante saber que en el Franja de Gaza no se celebraban elecciones, no habían elecciones justas, no existía ahí la democracia. Bueno, no existe aún. Tienen ahora la posibilidad de que sí se implante con los nuevos planes por parte de Egipto y Arabia Saudí, que podría permitirles a los habitantes de la Franja de Gaza pues el poder tener un gobierno al menos electo por ellos y que se preocupe por su bienestar. Sin embargo, hasta el año pasado se tenía un conflicto muy serio ahí que todavía viene desmontándose. Avanza la entrega de rehenes intercambiándose por prisioneros. Bueno, sí, todo eso está muy bien, pero
Todavía falta mucho por tratar ahí. Y por supuesto, un presidente como Javier Milei siempre va a estar a favor de que las poblaciones vivan tranquilas, de que por fin se consiga la paz y de que estos grupos que esparcen el terror pues sean desmantelados y sus líderes y participantes, sus miembros, sean castigados de acuerdo a lo que diga la ley. Lamentablemente, no se entregan, no se pueden procesar por las buenas y se requiere pues de utilizar las armas que lamentablemente también alcanzan a personas inocentes y en ocasiones niños, y tenemos casos como las imágenes penosas de estos miembros de Hamas presentando los ataúdes de unos niños que eran sus rehenes en medio de una ovación de los fanáticos presentes, que entendían como algo para aplaudirle a el que estos niños perdieran su vida. Pero bueno, tenemos la esperanza de que esta organización pueda desaparecer finalmente. Por su parte, Milei señala a Argentina como un aliado de Occidente y los intereses por el bienestar de las personas, y que, bueno, se combatan este tipo de delitos juntos con todos los otros. Él presenta a Argentina finalmente como un aliado para lo que le llamó la Alianza de las Naciones Libres. Iniciativa que suena muy bien, sobre todo por la parte de que se deje libre a la gente. La palabra libertad de parte de un libertario significa que el Estado no se mete en la vida de las personas, de los ciudadanos. Hay un chiste que le escuché hace un tiempo a un artista, a donde decía que un día su madre conoció al presidente de su país y el presidente la saludó con mucho cariño y le dijo: ¿en qué puedo ayudarle? Y ella le respondió: no se preocupe, yo estoy bien, con que usted no me joda me basta. Pues eso mismo es lo que ofrece la libertad de los libertarios, como en el caso de Javier Milei. Con que el Estado no te joda, ya con eso te resolvió la mitad de tus problemas. Si además varios países se unen para convertir en norma a nivel internacional en los organismos supranacionales, como el caso de Naciones Unidas, en la disciplina de no meterse en la vida de los privados, entonces yo estoy seguro de que habrá más prosperidad, al menos en este lado del planeta. Ya como conclusión, es obvio que es una reafirmación de las políticas libertarias, de la idea de la libertad, de la lucha contra la casta política, de su firme deseo de reducir al máximo el Estado, o más bien reducir al mínimo el Estado. Los estados fueron creados para brindar seguridad y justicia, que son las únicas cosas que no se le puede permitir a los privados que obtengan por su cuenta, porque se convertiría en la falta de seguridad, una guerra civil, y la falta de justicia en sed de venganza. Entonces, estas dos cosas son las únicas que un privado no puede proporcionarse por sí mismo, tomando en cuenta que somos seres humanos con todos los vicios que nos componen como especie y como sociedad, y que el Estado sí puede brindar adecuadamente al no tener compromiso mayor. Puede brindar seguridad teniendo ejércitos, personas entrenadas y armamento que no podríamos permitirle a los civiles tener, y justicia, ya que el juez no forma parte del conflicto que está mediando, así que no tiene interés por uno o por el otro. Y si apareciera un juez que sí tuviera los intereses, bueno, pues existen los mecanismos para reemplazar ese juez por otro. Así que para eso es que el Estado sirve. Cualquier otra cosa que el Estado quiera suplir a la ciudadanía es quitarle a la ciudadanía los recursos para adquirirlo por su cuenta, para entonces el Estado dárselo a él. Quitarte el dinero con el que podrías costear tu salud para entonces ofrecerte un sistema de salud mucho más costoso. Lo mismo con la educación y con todo lo demás que el Estado ofrece. Incluso las carreteras, si fueran a quedar en manos del Estado, con un peaje en la carretera sería suficiente. Así al menos pagaría el impuesto quien usa la carretera. El que no la usa no tendría que pagarlo. Son de los principios básicos libertarios que Javier Milei defiende y que una alianza de naciones por la libertad
implementaría. Esa sería la filosofía. Ahora, yo quiero saber cuál es su opinión acerca de todo esto que estuvimos analizando, estos 5 puntos que en mi opinión son muy provechosos. 30 minutos yo creo que es tiempo suficiente como para explicar todo eso, aunque al final uno se queda con el deseo de escuchar un poco más, porque la verdad es que Milei es todo un showman. Ya que anda por ahí dejándome su comentario, pues suscríbase si no te has suscrito, active la campanita si no lo ha hecho para que le llegue la notificación del próximo video. Ya que anda por ahí, echen un vistazo a la tienda, que tenemos 2 o 3 cosas muy bonitas y seguramente algo le gustará. Y los precios son razonables. Si este video le gustó, dele a me gusta. Y si no le gustó, ahí tiene otro video que seguro que le va a gustar. Y si no, pues por lo menos lo entretiene. Así que vamos, clique aquí.